Melvin, te doy la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias a todo el equipo por invitarme nuevamente. En esta sesión vamos a discutir un poco referente a las diferentes medidas de prevención y control que utilizamos para intentar controlar esta pandemia de coronavirus. Bien, entonces lo que vamos a hablar este día es acerca de las medidas de prevención para la comunidad. Y es que tenemos que entender que las medidas de prevención se dividen en diferentes niveles, no únicamente en las medidas individuales. Tenemos una pirámide invertida en donde tenemos 5 niveles en donde podemos establecer todas las medidas de control para el coronavirus. Dentro de ellas, en esta sesión vamos a hablar de las últimas 3. La primera es eliminación, sustitución, es la segunda. Pero vamos a hablar de estas últimas 3, los controles de ingeniería, los controles administrativos y la protección individual. Toda esta parte, ¿por qué es que la dividimos? Porque tiene diferente impacto dependiendo de las medidas que el país y las comunidades decidan adoptar. Para ello, las medidas también dependen del comportamiento humano. Todas aquellas medidas que dependen directamente del comportamiento humano son menos efectivas. Las medidas que tienen un mejor impacto, las que realmente nos garantizan el cumplimiento de la prevención, es las medidas que no dependen directamente de lo humano. Las medidas, dentro de ellas los controles de ingeniería y los controles administrativos. Y también vamos a tener que definir que cuando hablamos de medidas, nos tenemos que considerar también el mecanismo de transmisión por el cual se transmite el virus. Recordamos rápidamente que hay 2 mecanismos, el mecanismo directo e indirecto, que más adelante vamos a hacer el recordatorio. Pero en resumen, me interesa todo lo que depende del comportamiento, de la conducta humana, es menos efectivo para la protección. Por decirles un ejemplo, si yo establezco en un auditorio, doy una charla y les digo, a partir de hoy, todos los días vamos a desinfectarnos las manos después de tocar una puerta. Entonces, posiblemente el día que yo dé la charla, vamos a hacerlo todo, tal vez en una semana estaremos haciendo, pero después de 2 semanas ya empezará a bajar el comportamiento humano, ¿no? Porque a alguien se le olvidó, a alguien ya no le interesó, etcétera. Entonces tenemos que buscar mecanismos que nos garanticen el mayor porcentaje de cumplimiento de cada una de las medidas que nosotros establecemos. Y para ello es que nosotros vamos a hablar de los controles de ingeniería y de los controles administrativos que nos dan una mejor efectividad para el cumplimiento de las medidas de prevención. Entonces, para recordar el mecanismo de transmisión, vamos a ver aquí a una persona que normalmente cuando estornuda, ella libera estas gotículas y estas gotículas dijimos que pueden ser aspiradas directamente por otra persona, sea por la vía, por la nariz, por la boca o cuando caen los ojos a través de las lágrimas que drenan a la faringe. Entonces, de este es el mecanismo directo, pero también tenemos el otro mecanismo directo y es que cuando aquellas gotículas, recordamos que cuando tosemos, estornudamos, hay 2 tipos de partículas que liberamos. Los aerosoles, por donde no se transmite el virus, pero sí las gotículas. Entonces, en estas gotículas pueden caer en diferentes superficies y luego permanecer el virus activo, posteriormente infectar a una persona cuando ésta toca estas superficies. Y este es el mecanismo indirecto. Estas 2 cosas nos sirven para entender las diferentes intervenciones que vamos a hacer o las medidas de control para la prevención del coronavirus, de la transmisión del coronavirus. Entonces, iniciaremos hablando por los controles de ingeniería para la prevención de la transmisión y vamos a referirnos dentro de ellos a van a haber diferentes imágenes y voy a ir explicando. ¿A qué prácticamente nos referimos con las controles de ingeniería? Serán todas aquellas diferentes tipos de barreras que se logren establecer
para prevenir la transmisión directa, en el caso de la transmisión directa o indirecta, y vamos a irlos detallando uno a uno. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros usualmente recomendamos cuando en los diferentes súperes, diferentes establecimientos, comercios que tienen contacto con las personas? Entonces tenemos que establecer estas pantallas que pueden observar en la fotografía, lo que está en el marco de color amarillo. Estas pantallas son barreras que nos garantizan que realmente no va a haber un contacto tanto del cliente como de la persona que atiende. Esto significa, este es un verdadero control que nos va a garantizar que no haya una transmisión directa cuando la persona tose o estornuda. Podemos observar también el regreso a diferentes actividades donde tenemos que estar juntos, como por ejemplo esto que se presenta en los países asiáticos, donde ellos en sus escuelas han establecido pantallas también para evitar que haya un contacto directo entre los diferentes compañeros. Entonces, todas estas medidas nos colaboran de una forma que nos garanticen alrededor de un más por ciento, un 80, un 90% de cumplimiento para la prevención de la transmisión directa. Entonces, todo lo que sea el uso de pantallas, el uso de barreras, es una de las recomendaciones, son los diferentes controles de ingeniería, podemos observarlo en los diferentes ambientes, como observamos aquí en los comedores. Se pueden establecer estas medidas para garantizar un mejor cumplimiento y evitar la transmisión directa. Aquí podemos observar también lo que se está dando en los centros de atención de pacientes, donde aparte de los mecanismos de protección personal, también existen las barreras de ingeniería que nos garantizan un mejor cumplimiento y cuidar mejor a nuestro personal para evitar los contagios. Igual va a pasar o debería de pasar en los diferentes sistemas financieros, en las diferentes oficinas donde hay afluencia de muchas personas. El establecimiento de estas medidas de ingeniería nos ayuda a prevenir la transmisión directa. Podemos observar en algunos lugares de Europa que también se han hecho, incluso en restaurantes, donde se han hecho estas pantallas para garantizar que haya siempre una afluencia de personas con mayor seguridad y el cumplimiento de las medidas de prevención para evitar los contagios. Igual lo podemos ver en diferentes ambientes. Esto es un bar también, donde la gente suele aglomerarse, pero hay que buscar los mecanismos para proteger al personal, y estos son unas buenas recomendaciones, el uso de pantallas o barreras protectoras. Ahora, nosotros vamos a ver que esto también tenemos que ubicarlo con nuestra gente a un nivel un poco más bajo, a nivel de nuestros comerciantes informales también. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que utilizar otro tipo de pantallas, pero es recomendable. Por ejemplo, vemos en este taxista que le ha establecido una pantalla que le evita el contacto directo con su cliente que va en la parte posterior, y estas medidas sí que colaboran para aumentar la protección y la prevención. Podemos ver estos otros en los mototaxis también que existen en algunos lugares, cómo se ha hecho la división para evitar los contactos directos con las personas y fortalecer las medidas de prevención a todos los niveles. A nivel de los comerciantes informales también solemos tener algunos dispositivos que se pueden utilizar, como por ejemplo los cubrecaras. Estos cubrecaras, aunque es una pantalla más personalizada, es un equipo de protección personal, pero este también cumple el mismo rol, el de la prevención a través de dispositivos de ingeniería, que nos va a evitar que haya una transmisión directa por una persona que nos tose, que nos estornuda, que habla muy fuerte cerca de nosotros, sin conocer el estado de cada una de las personas. Entonces, por eso el uso de pantallas es una de las recomendaciones. Podemos ver cómo se está utilizando en algunos países ya. A nivel de los comercios informales, estas pantallas sí que nos brindan una
protección extra para las personas que se exponen a mucha afluencia de visitantes o de clientes. Ahora, eso es en cuanto a la prevención directa, porque yo evito las partículas, las gotículas que pueden estar infectadas. Pero también hay la transmisión indirecta. La transmisión indirecta es porque yo toqué una superficie, porque yo entro en contacto con un lugar donde puede haber quedado gotículas con este virus. Entonces, para ello, existen diferentes barreras y dispositivos también que nos ayudan, por ejemplo, a las higienes de mano, a reducir el contacto con el personal y a desinfectar algunas superficies también. Para eso también son los controles de ingeniería. Entonces, por ejemplo, estas pantallas que también podemos ver, que a lo mejor nos van a dividir para cubrir los productos que nosotros queremos ofrecer a la población, de tal forma que la persona no pueda estar tocándolos tanto tiempo o pueda toser o estornudar directamente frente a los productos. Entonces, hay algunas pantallas que se pueden establecer, como vemos aquí, por ejemplo, en algunas carnicerías, donde se han establecido pantallas para evitar el contacto directo con los productos o el riesgo de que tosa, de que estornude directamente sobre los productos y esto contamine a los productos y facilitemos la contaminación. Entonces, hay que ir pensando todos los comercios en establecer estas medidas de control indirecto. Por ejemplo, también una de las cosas que se recomienda es facilitar las puertas automatizadas donde yo no tenga que tocar la manecilla, ya que cuando yo toco la manecilla es un riesgo también. Yo no sé quién tocó antes, si tosió, tal vez se cubrió la boca con la mano y después tocó la manecilla. Entonces, una de las recomendaciones es intentar facilitar los dispositivos automáticos para apertura de puertas, porque así yo garantizo que todo el mundo va a cumplir el hecho de que no toque la manecilla antes de entrar. Entonces, son otras de las medidas de ingeniería que podemos hablar. El uso de las estaciones de lavado de mano, que se han hecho muy populares y ayudan mucho, pero son más efectivas también cuando estas estaciones de mano no se tocan directamente con la mano, porque no hay riesgo en el jabón que diferentes personas toquen la tableta de jabón, no hay riesgo, el virus no vive en el jabón, pero sí que puede vivir en la manecilla del grifo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y tratar de promover aquellas estaciones en donde yo no tengo el contacto con la manecilla, sino que lo hago a través de pedal, lo hago a través de la rodilla, etcétera. Y hay diferentes formas que se han ideado en diferentes niveles, hay gente muy creativa. Aquí les puedo mostrar unos de los que se han hecho en el país donde estoy, donde podemos ver a las personas que con un pedal, con el pie, dispensan el jabón y con el otro pedal, pues, dispensan el agua y de esta forma garantizamos el mejor cumplimiento del evitar el contacto y vemos otras que son muy locales y artesanales como lo que está ahora, pero que cumplen el mismo funcionamiento. O sea, que hay de diferentes presupuestos, ¿no? La gente es muy creativa, lo importante es buscar una solución para evitar el contacto directo con las superficies y garantizar las medidas de prevención. Estos son algunos de los ejemplos que podemos decir que también son controles de ingeniería. Y tenemos otro tipo de controles un poco más sofisticados, siempre de los controles de ingeniería, que son los diferentes tipos de robots que se han implementado o que se han diseñado para apoyar a la respuesta al COVID, ¿no? Hay diferentes tipos, existen aquellos que van a dar un apoyo al personal sanitario tomando algunos signos vitales, hay otros que van a dar apoyo psicológico a las familias, permitiendo poder interactuar con su familiar. Entonces, hay además otros que nos van a servir para desinfección, etcétera, y podemos ver que ya se están implementando en algunos lugares. Como podemos ver, este robot de desinfección que se está implementando en Buenos Aires, es que es difícil limpiar todas las superficies de un autobús, porque tenemos que garantizar dónde tocó todas las personas que se transportan, ¿no? Entonces, por ello, utilizamos luces ultravioletas, igual en los hospitales. Este es un hospital de Ecuador,
también donde están utilizando diferentes dispositivos de ingeniería para ayudar a esto. Vemos en Túnez también se está haciendo el apoyo psicológico con el personal, con los médicos, se les dan las sesiones a los pacientes. Todos estos son controles de ingeniería que nos ayudan a prevenir la transmisión del coronavirus. Ahora, aquí podemos observar ahora la siguiente escala. Este es el, digamos, yo tengo un mayor impacto con los controles de ingeniería porque no dependen del comportamiento humano, sino que ya son dispositivos automatizados, ya son algo que me garantiza el cumplimiento de las medidas que yo deseo. Entonces, pero en un nivel más bajo están los controles administrativos. Los controles administrativos sí ya están dependiendo un poco del comportamiento humano. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tenemos que establecer los protocolos claramente, tenemos que crear alertas, tenemos que hacer guías, señalizaciones, flujogramas, etcétera, diferentes medidas que me faciliten y me ayuden a recordarle a la persona, tienes que hacer esto para prevenir. Entonces, a esto es lo que nosotros denominamos los controles administrativos. Ya es diferente porque ya tiene una intervención de la conducta humana, él puede decidir hacerlo o no hacerlo, pero es una forma de los que nosotros garantizamos un mayor impacto en las medidas de prevención. Podemos dividir también, por ejemplo, aquellas o focalizar directamente aquellas medidas administrativas donde me van a tener más impacto. Yo puedo distribuir, por ejemplo, las orientaciones o los pasos correctos de lavado de mano cerca de todas las estaciones de lavado de mano. Es una de las recomendaciones porque a lo mejor las personas se van a lavar, pero no recuerdan todos los pasos que deben de seguir para un correcto lavado de manos. Entonces, por eso tenemos que reforzar al personal con los controles administrativos, brindando las diferentes guías, los diferentes protocolos, carteles, afiches, pegantinas, etcétera, recordándole cada una de las medidas. Aquí podemos observar también otras de las recomendaciones que se hacen generalmente cuando decimos qué hacer, qué no hacer, cuando utilizamos un cubreboca. Todas estas recomendaciones hay que elaborarlas de una forma que sea un poco más creativa, que llame la atención de la persona y que se puedan colocar en lugares fácilmente accesibles para que ellos las cumplan. Y de ser posible, encargar a una persona que está monitoreando el cumplimiento o explicando para aquellas personas que no tengan acceso en lugares donde hay un gran flujo de personas. Aquí podemos observar otras, estas son también medidas de control administrativo, las señalizaciones, y es que digo distanciamiento social y digo 1 metro, pero no todos tenemos la misma percepción del metro. Entonces, sería bueno utilizar o pintar y diferenciar cuál es la distancia de 1 metro y dónde se tiene que colocar la persona directamente, ¿no? Entonces, estas son los controles administrativos que tenemos que implementar y no es solo al nivel formal. Ustedes ven aquí en el nivel informal cómo en algunos lugares se ha establecido en los mercados, en los comercios informales, entonces, pero siempre hay un mecanismo, lo único que nosotros tenemos que sugerirnos, tenemos que coordinarlo y ordenar, cambiar nuestra forma de pensar, no podemos asumir que todo va a estar igual como antes, tenemos que asumir y ser responsables en que tenemos que tomar medidas adicionales para enfrentar esta pandemia y para evitar los contagios, tanto personales nuestros, de nuestros familiares y seres queridos, como del resto de la población también, ¿no? Entonces, es para ello que nosotros recomendamos establecer los controles administrativos, como pueden ver acá. Esto es otro mercado, es un comercio informal, pero se han establecido estas señalizaciones que nos ayudan y sería mejor si fuera acompañado de algún rótulo en las entradas de los mercados donde explique, tú tienes que estarte dentro del círculo y no salir en los diferentes círculos marcados, ¿no? Entonces,
estos son las medidas de control y algunas personas dicen, sí, pero es que nuestros comercios son demasiadas personas. Sí, pero es que cuando deseamos se puede. Podemos observar en esta imagen donde hay una afluencia muy grande de personas, pero ellos han establecido las medidas de control administrativas para intentar beneficiar a la población de las medidas de protección y un mejor cumplimiento, ¿no? Podemos observar que, y enfoco mucho, que tenemos que hacer esto en los comercios informales. No pensemos solo en los comercios formales, en las grandes empresas, tenemos que intentar implementarlo también en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestro contexto, para garantizar una mejor prevención de los contagios. Aquí podemos observar otros ejemplos también. Todos estos ejemplos que les intento mencionar son de comercios informales que se pueden adaptar a nuestros países, a nuestras comunidades. Y mientras más cumplamos con las medidas de prevención, pues será mejor. Ahora, en los comercios formales usualmente se establecen mejores controles, pero algunos no los tienen. Y en el caso de que no los tengan, hay que remarcar que hay que buscar adecuados canales de señalización, principalmente para los lugares donde hay una alta posibilidad de espera. En los bancos, en algunos bancos, en algunas cooperativas, etcétera, en las estaciones de buses. Podemos observar acá cómo en algunos transportes públicos, sean autobuses, sean metros, etcétera, se han establecido ya medidas para garantizar el distanciamiento social. Entonces, todas estas medidas son controles administrativos que sí nos van a favorecer. Ya yo tengo menos probabilidad de incumplir cuando yo veo un rótulo que me dice aquí no te puedes sentar, cuando veo un rótulo que digo te tienes que parar acá en este sitio. Entonces, todo esto nos favorece la prevención de la transmisión. Recordando ahora la última parte, a la protección individual. La protección individual es el último eslabón de protección. Es decir, yo ya tuve que haber implementado lo anterior, los controles de ingeniería, los controles administrativos para garantizar el evitar los contagios. Pero si fallé en aquello, entonces tengo por último la protección individual. ¿Y por qué quiero decir esto? Yo quiero remarcar que no es lo primero que yo solo tengo que concentrarme en la protección individual. Y es importante hacerlo también, que yo tengo que ser responsable y utilizar las medidas de protección, pero ese es el último eslabón, porque eso sí que depende del comportamiento humano, depende de mi decisión de cómo voy a cumplir o no estas medidas, ¿no? Entonces también se refiere al uso de los equipos de protección personal, al distanciamiento social, a la higiene de manos, a la higiene respiratoria y algunas desinfecciones de superficie. Recordando de nuevo, la transmisión de este virus normalmente solo es a través de la boca, de la nariz y de los ojos. Entonces, las medidas de protección directa, cómo yo evito que me caiga en la boca, aspirármelo por la nariz o que me caigan los ojos, lo evito a través de la utilización del cubrebocas o a través de la protección con pantallas y también a través del distanciamiento social, que como explicamos en la charla anterior, como mínimo debería de ser de 1 metro, pero si es posible mantener una distancia un poco mayor, alrededor de 1.8, de 2 metros, pues sería fantástico, porque así sí evito la propagación de gotículas en aquellas personas que tosen o estornudan vigorosamente. Entonces, el cubreboca será una de los equipos de protección personal y los protectores de pantalla. Y si los uso combinados, pues tengo un chance mayor de evitar los contagios. El distanciamiento social tenemos que acompañarlo tanto con las medidas administrativas como con la decisión responsable de mantener la distancia entre una persona y otra. Recordemos que el mínimo, ya hablamos, que es de 1 metro y yo tengo que garantizar esto en todos los espacios, tanto en los espacios
de transporte, en los espacios de comercios, en cualquier lugar donde haya concentración de personas, yo tengo que intentar garantizar al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona. Ahora, con los cubrebocas, hay algunas recomendaciones que tenemos que conocer también. Primero, que los cubrebocas siempre se deben de colocar. Antes de colocar el cubreboca, yo tengo que lavarme las manos. No puedo manipular un cubreboca, una mascarilla, sin haberme lavado las manos. Lo primero será lavarse las manos, luego tenemos que comprobar toda la integridad del cubreboca, es decir, que no tenga rasgaduras, que no tenga orificios, que no esté sucio. Entonces, eso será el siguiente paso. Y luego vamos a depender si es una mascarilla médica o no, vamos a colocárnosla de diferente forma. Una vez que te la has colocado, tenemos que garantizar de no tocar la superficie anterior, de no tocarla. Y si accidentalmente la toqué, entonces inmediatamente tengo que lavar las manos y evitar el contacto con los ojos o con otra parte de la cara. También, perdone, ok. Acá una de las polémicas grandes es qué tipo de cubreboca yo tengo que usar, cuál es mejor, cuál es el adecuado para mí. Yo tengo que utilizar un cubreboca médico o tengo que utilizar un cubreboca hecho a mano o hecho a fábrica. ¿Cuál es la recomendación? Es que podemos utilizar de los dos, va a depender de las características de la persona. La mascarilla médica, esta normalmente está recomendada para el personal sanitario, para el personal que tiene síntomas respiratorios, para el personal que atiende personas con síntomas respiratorios y también para el personal que tiene un mayor riesgo de complicaciones debido a coronavirus. Me refiero a las personas adultos mayores que tienen enfermedades crónicas o a los 6 grupos que hablamos en la charla anterior. Ahora, el cubreboca hecho a mano o hecho a fábrica, si tiene las características adecuadas, entonces puede ser utilizado por toda la población, siempre y cuando se cumplan las características de su uso. Las recomendaciones para un cubreboca artesanal o un cubreboca hecho a mano o hecho a fábrica es que al menos tenga 3 capas. La primera capa debe ser una capa impermeable que evite la absorción de partículas. La segunda capa será una capa que sirva como filtro y la tercera capa tendrá que ser una capa absorbente, es decir, algo que no nos acumule humedad. Entonces, si tiene estas 3 capas, digamos que la mascarilla tiene buenas condiciones para favorecernos la prevención de la infección por coronavirus. Ahora, ¿cómo es que yo tengo que hacer para la manipulación de estas mascarillas? Primero, recordar que yo ya expliqué que tengo que lavarme las manos antes de manipularla. Pero una vez que ya la he colocado, si yo no tengo agua, yo puedo utilizar también el alcohol gel como desinfectante. Siempre recordando que si yo utilizo alcohol gel para desinfectarme, son 20 segundos que yo tengo que hacer siguiendo todos los pasos estándares, pero si yo voy a hacer con agua y jabón, son 40, 60 segundos lo recomendado que yo tengo que hacer mi lavado de manos. Ahora, para la mascarilla dijimos que si es una mascarilla médica, lo primero que tengo que hacer es inspeccionarla, ver que no esté sucia, que no esté rota, identificar cuál es la superficie de metal. Luego que ya tengo la superficie de metal, tengo que identificar cuál es la parte más clara y la parte más oscura. La parte clara normalmente es la que va internamente. La coloco en mi cara y luego la ajusto el metal en la nariz, dependiendo del tipo de nariz. Y por supuesto, yo tengo que verificar en este momento que no me quedó ninguna superficie, ningún hueco entre la mascarilla y la piel. No debe de haber ningún espacio. No tocármela por ningún momento en la parte frontal, si yo necesito ajustar únicamente con las bandas elásticas, pero si accidentalmente la toco, entonces inmediatamente tengo que lavar las manos. Para retirar, igual únicamente por las bandas elásticas o por las tiras,
y tengo que garantizar de descartarla en un recipiente o en un basurero que tenga una bolsa plástica y una tapadera. Entonces, posterior al retiro, inmediatamente también tengo que hacer el lavado de manos inmediatamente para evitar la propagación. Ahora, si es una mascarilla hecha a mano, una mascarilla artesanal, ¿qué es lo que cambia? Pues sí, hay algunas diferencias. Siempre tenemos que manipularla con las manos higienizadas, es decir, lavarse las manos antes o desinfectárselas. Y como explicábamos, la mascarilla debe de tener idealmente 3 capas. La capa impermeable, que va a evitar la absorción de partículas, una capa solvente interna y intermediamente un filtro, una capa de filtro, ¿no? Entonces, siempre después que hacemos la desinfección, pues vamos a colocar directamente, tengo que ver que la mascarilla no esté sucia ni dañada siempre, y luego también tengo que verificar el sello que tiene que estar entre la piel y la mascarilla. No me tiene que quedar ningún espacio, ninguna superficie. Es importante, todas las mascarillas me tienen que cubrir nariz, boca y mentón. Si no me cubren eso, la estoy utilizando mal. No podemos dejar mascarillas que no me tapo la nariz o que no me tapo el mentón. No es así. Y una vez que tengo la mascarilla, no la tengo que manipular para hablar. Entonces, para retirarla, cuando es una mascarilla hecha a mano, se recomienda también que tengamos si estamos fuera de nuestras casas, que tengamos una bolsa plástica un saco plástico donde nosotros podemos colocarlo para transportarlo. Entonces, todas estas son las recomendaciones estándares que tenemos que cumplir para el correcto uso del cubreboca. Y otra de los desafíos que nos viene es con los guantes, porque en muchos lugares se dice, no, aquí tienen que venir con guantes las personas, con mascarilla, con guantes. Hay diferentes tipos de guantes. Recordamos que el guante de hule, estos guantes de hule sí están recomendados para las personas que hacen desinfección. Para las personas que se encargan de limpieza, desinfección, este guante de hule está recomendado. Y los guantes de látex, hay indicación también, ¿no? Generalmente lo debe de usar el personal que atiende pacientes sospechosos, que tiene contacto directo con secreciones o fluidos corporales. Estas personas sí que tendrán el derecho de utilizar los guantes, pero si yo no tengo ningún de estos, a lo mejor el guante es un riesgo más que una protección. Entonces, pero si lo voy a utilizar, si yo decido utilizarlo, entonces tengo que utilizarlo responsablemente. Y eso significa que antes de ponérmelo, yo tengo que retirar todos los accesorios que yo tenga, sean reloj, sea guantes, etcétera. Tengo que retirarlo de mis manos. Luego tengo que hacer un correcto lavado de manos y una desinfección. Y finalmente los guantes deben de estar limpios, entonces no tengo una medida especial para manipularlos antes. Cuando me los estoy colocando, yo los puedo colocar y ajustar sin problemas. Ahora, una vez que yo ya me los he colocado, ahí ya no tengo que manipular. Por ejemplo, no tengo que manipular mi celular, no tengo que comer con los guantes, ya no tengo que tocarme la cara con los guantes, sino que tengo que establecer las medidas correctas para la utilización. Y la otra parte es el retiro. El retiro es muy importante. Para cuando yo voy a retirarme los guantes, el primer guante me tiene que hacer un movimiento de pinza para evitar que haya un contacto con la superficie externa. Es decir, con una de las dos manos, la que es más hábil para mí, si soy derecho o izquierda, entonces voy a hacer el movimiento de pinza y agarrar la superficie externa del guante y lentamente retirarlo. Luego, con el otro dedo, sí que tengo que hacerlo por la parte interna y de esa forma retirarlo y colocarlo en un recipiente que tenga bolsa plástica y tapadera. Lavarme las manos inmediatamente también después de la utilización de los guantes. Cuando he estado hablando de lavado de manos, yo creo que ya muchos hemos visto los diferentes pasos. Recordar que los controles administrativos tienen que focalizarme paso a paso
cómo es el lavado correcto de manos. Un lavado de manos correcto incluye que yo tengo que mojarme las manos, sí, y va a depender si tengo grifo o no, si tengo el grifo o si no tengo, yo siempre tengo que utilizar. Si yo no tengo grifo, tengo que utilizar a otra persona que me ayude. Y ya luego me voy a colocar el jabón, sea en tableta, o sea, en jabón líquido, y seguir los pasos estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Frotarse las palmas de las manos, luego frotarse el dorso con los dedos abiertos, frotar los dedos entre sí, y luego voy a hacer este movimiento, que también hay otro movimiento alternativo que es para frotar los dorsos de los dedos. Podemos hacer este movimiento, puede ser un movimiento individual también, en donde yo cojo una mano y la froto directamente sobre una superficie, los dos son válidos. También luego tengo que hacer el frotado del dedo pulgar, y posteriormente deberé hacer un movimiento circular con las uñas, con los dedos, para garantizar la desinfección de esta parte. Y finalmente, acá tengo que hacer un movimiento circular en el dorso antes de aclarar con agua. Siempre, si yo no tengo un grifo, necesitaré el apoyo de alguien que me dispense el agua. Y si yo tengo grifo, pues entonces lo haré yo directamente, la aclaración del jabón, y luego con una toalla descartable cerraré el grifo. Si yo no tengo la toalla descartable, puedo únicamente esperar para que se sequen sin agitarlas tan vigorosamente. En cuanto a la higiene respiratoria es otro de los pilares también para evitar la propagación. Aquí la higiene respiratoria estándar es coger un pañuelo descartable, cubrirme la nariz. Cuando yo voy a toser o estornudar, descartarlo en un recipiente con tapadera, en un recipiente con bolsa plástica también, y luego lavarme las manos. A eso es lo que llamamos higiene respiratoria. Pero alternativamente, si yo no tengo esta opción, entonces puedo doblar el codo y estornudar en el codo. Recordar que no es igual de efectivo, pero es una de las formas que me puede ayudar. Ahora, el paso final es la desinfección. La desinfección de superficies la dividimos, aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es una limpieza y una desinfección. La limpieza únicamente es la eliminación física de los materiales extraños de una superficie, sea polvo, sea tierra, material orgánico o secreciones, pero en la desinfección yo tengo que garantizar disminuir el número de microorganismos en las superficies a través del uso de un producto. Y aquí vamos a reciclar una de las diapositivas de la charla anterior. Tenemos una gran cantidad de productos que nosotros conocemos y no tiene que ver con las marcas, sino los diferentes productos que están accesibles en nuestro entorno para poder desinfectar diferentes tipos de superficie. Va a depender si es un tejido o si no es un tejido. Entonces yo puedo escoger los diferentes desinfectantes para la desinfección. Hay otras medidas complementarias que tenemos que recordar, como la ventilación periódica de las habitaciones, los ejercicios rutinarios, alimentación saludable, bienestar mental, que es otras medidas adicionales que se pueden profundizar en otra charla. Y muchas gracias.